Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de arte terapia. Y para hablar de arte terapia tenemos que introducirnos en dos áreas, en el arte y en las psicopatologías. Tanto las psicopatologías de base como la psicopatología de la vida cotidiana. Vamos a empezar entonces con un recorrido sobre el arte y cómo el hombre se fue relacionando con el arte a través del tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que si bien la arteterapia actualmente es una terapia complementaria, esto no significa que no cuente con fundamentos sólidos que se extraen cuando articulamos la historia del desarrollo mental del hombre y cómo este desarrollo se fue reflejando en sus obras artísticas. Tendríamos que preguntarnos, ¿de qué manera el hombre plasmó sus emociones y sus sentimientos? ¿Hablaba? ¿Reflexionaba? ¿Siempre utilizó estos recursos? O más bien podemos pensar que ha ido haciendo uso de sus habilidades personales, su creatividad, sus deseos, pesares, dolencias, yendo desde los modos más arcaicos hasta llegar a maneras más complejas de expresarse. Entonces vamos a analizar toda esta cuestión partiendo desde el hombre primitivo hasta llegar al hombre de nuestros días. Arteterapia tiene sus orígenes en el art brut, arte definido como aquella creación que se encuentra entre el límite de la locura y la cordura, naciendo luego de la Segunda Guerra Mundial, obviamente por las repercusiones que esta situación tuvo en todas las personas que sufrieron. Fue entonces en aquel momento en que se comenzó a valorar o permitir que se expresara el arte de la manera en que cada uno quería y podía, lo cual deja a la vista que frente a situaciones de estrés y de agotamiento de los recursos psicológicos, las mismas obras reflejan esta falencia, pudiendo trazar así un paralelismo con el hombre más primitivo y obviamente el hombre de alguna manera perturbado. En otras palabras, si pensamos que el hombre primitivo contaba con recursos diferentes y más arcaicos para expresarse, no puede ser casualidad que las personas con mayores padecimientos o trastornos mentales suelan utilizar este tipo de manifestaciones artísticas cuando los convocamos a trabajar en este área. Es decir, o dicho de otro modo, o para que quede más claro, la construcción del aparato psíquico con sus complejidades y recursos y habilidades, tal como conocemos actualmente, no nacen necesariamente con la humanidad, sino que se fueron desarrollando. El hombre de la antigüedad podríamos decir que era alguien que poco a poco fue atrapando realidades que lo hicieron más consciente de sí mismo, más consciente de su entorno. Por lo que hablar, digamos, de arte en bruto implica remontarnos a aquellas épocas donde la locura era la normalidad y que actualmente puede darnos indicios sobre el estado mental de una persona. Y ojo, no hablamos de interpretación del contenido, sino de los recursos utilizados para ofrecer o para volcar ese contenido. El arte primitivo se expresó mayormente en artes plásticas, danza, escultura, creación de máscaras, etc. Las artes plásticas comenzaron con reproducciones del propio cuerpo, como un modo de plasmar el pasaje de la persona por este mundo. Se ofrecían sacrificios, se pintaba con sangre. Era como un modo de poder verse afuera del sí mismo y de manera literal, de manera real. Estamos hablando de, obviamente, un individuo atravesado por el pensamiento mágico, que se vinculaba sin mediación de objetos, o sea, tomando lo material, tomando lo tangible. El concepto de pensamiento mágico se utiliza en psicología y en antropología para describir atribuciones lógicas de causalidad, atribuciones ilógicas de causalidad, sobre todo cuando la persona cree que sus pensamientos pueden tener consecuencias en el mundo externo, ya sea por su propia acción o por la intermediación de fuerzas sobrenaturales. Antropólogos muy reconocidos han afirmado que el pensamiento mágico tiene funciones adaptativas, como por ejemplo reducir la ansiedad. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, se encuentran en una situación estresante que no pueden resolver, obviamente es más fácil que asocien que se reduce la ansiedad cuando apelan a elementos arbitrarios que pueden llegar a solucionar esa situación
y ofrecer u obtener una cierta sensación de control. Ejemplos de pensamiento mágico están en todos lados. Por ejemplo, uno es el egocentrismo infantil. Entre los 2 y los 7 años, los niños creen que pueden modificar elementos del mundo con la mente. A ver, no es que los chicos lo creen y lo sostienen, ese es el mecanismo de funcionamiento que predomina en la infancia. O sea, a esta edad el pensamiento se caracteriza por la dificultad para comprender conceptos abstractos y sumado esto al egocentrismo o la incapacidad de adoptar la perspectiva de otros, da como resultado esta tendencia a este modo de decodificar la realidad. Las atribuciones causales arbitrarias y el pensamiento ilógico en general, favorecidos por la falta de comprensión del mundo, son entonces muy típicas en la infancia. A medida que el desarrollo cognitivo progresa, la frecuencia de este tipo de ideas se va atenuando. Otro tipo de pensamiento mágico que encontramos actualmente, que vamos a encontrar siempre, es la superstición y el pensamiento sobrenatural. Las supersticiones son creencias sin fundamento lógico ni pruebas científicas que lo puedan sostener. Por ejemplo, las religiones no tienden a ser vistas como supersticiones, a pesar de que el único criterio que las distingue es que son compartidas por muchas personas. Son más habituales estas supersticiones cuando las personas se encuentran en situaciones de estrés. Así, el típico, digamos, la típica cuestión que vamos a ver, o dicho de otra manera, es típico que quienes no creen firmemente en la existencia de dioses intenten comunicarse con ellos cuando están desesperados. Siempre digo, cuando se nos está por caer el avión, ¿a quién le pedimos ayuda? Y ahí es cuando podemos ver esto que les decía antes, de que ante una situación de estrés apelamos a mecanismos de razonamiento más arcaicos o menos desarrollados. Vemos entonces cómo se puede vincular con cierta psicopatología, que en este caso sería una psicopatología de la vida cotidiana. Me refiero a ciertos procesos psicopatológicos que se ponen en juego ante situaciones de todos los días que requieren necesariamente de alguna intervención. Pero vamos un poquito más allá. También vamos a encontrar una vinculación muy directa de este tipo de pensamiento con la psicopatología de base, ya cuando hablamos de un trastorno, cuando hablamos de una persona con condiciones especiales de funcionamiento mental. En el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, podemos decir que los rituales característicos de este trastorno pueden clasificarse como pensamiento mágico. Y por otro lado, la psicosis en general. El pensamiento mágico aparece con frecuencia en los delirios o en la ideación delirante, se den o no en el contexto de un trastorno del espectro de la esquizofrenia. Y si bien en algunos casos las creencias delirantes pueden tener una estructura relativamente creíble, en otros casos las creencias son más estrambóticas y ahí es cuando nos damos cuenta de que está funcionando este mecanismo como predominante en esa persona. Podemos concluir entonces en que el pensamiento mágico, característico de las poblaciones más antiguas, presenta una relación con mecanismos de funcionamiento psíquico infantiles o producidos por situaciones de estrés, que agotan obviamente los recursos psíquicos, como es el razonamiento, o por mecanismos psicopatológicos de base. Por lo tanto, a la hora de trabajar con personas adultas con psicopatología, no tenemos que sorprendernos si encontramos un tipo de arte que es compatible con este tipo de funcionamiento, lo cual nos va a servir para recabar información o nos va a ofrecer información sobre el estado psicológico de quien es partícipe de las sesiones de arteterapia. Para que no se malinterprete, no se trata de armar un espacio de arteterapia con el fin de diagnosticar, sino que es necesario ver los recursos que con los que cuenta esa persona para también ofrecer un material o una consigna que no esté por encima de las capacidades y las posibilidades emocionales con que cuenta esa persona. Presentando una consigna muy compleja o que toque ciertos puntos que pueden ser fibras sensibles, podemos llegar a encontrar un efecto iatrogénico o que más que arreglar las cosas, las perturbe. Por eso es importante encontrar este paralelismo entre cómo era el hombre primitivo, entre comillas, loco por naturaleza, que todavía está construyéndose él mismo y en relación al entorno, donde todavía falta adaptación, y
las personas que tienen cierta psicopatología, que estarían demostrándonos que se encuentran con el mismo tipo de falencias o dificultades para adaptarse a la realidad exterior, que básicamente es el problema más frecuente y que todos estamos de acuerdo en que es lo que principalmente atraviesa a las personas, sobre todo con esquizofrenia. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, después de estudios realizados se ha podido concluir en que el hombre primitivo ponía en funcionamiento mayormente el mundo de las sensaciones que el mundo de las percepciones. Vamos a encontrar a un hombre preso de su mundo interno y que proyecta todo ese mundo en el exterior como modo de crear un universo compuesto de sus propias autopercepciones. Esto significa que había una cierta dificultad para captarlo de afuera. Todo su mundo interno más bien era lo que predominaba en su conciencia, y es esto lo que se va a proyectar afuera, alejándose un poco de la realidad. Entonces podríamos pensar, ¿en qué cambió la forma de manifestarse desde aquellos tiempos hasta hoy? ¿Qué podemos descubrir a través de estas demostraciones nacidas de la propia habilidad interior? A ver, las funciones intelectuales del hombre fueron creciendo, desarrollándose a través del tiempo en dos direcciones. El mundo imaginario, de la magia y de la religión, y el mundo de la observación y la experiencia. Ya las pirámides de Egipto y sus mensajes vinculados a lo científico, astronómico, etc., dieron lugar a diferentes interpretaciones y al nacimiento de la civilización tal como la conocemos. ¿Por qué? Y porque ya se había empezado a mezclar el mundo de lo mágico religioso con el mundo del conocimiento. Pasamos de la predominancia de la sensación a la predominancia de la percepción. Se sale de una visión ptolomeica del mundo a una visión mucho más copernicana. Su entorno ya sería la percepción y no solamente la sensación. Comienzan entonces a representarse otros niveles de conciencia, es decir, no solo la propia, no solo mi conciencia, sino la del mundo en la que el sujeto estaba inmerso, en el que yo estoy inmerso. ¿Cómo entonces no pensar en la posibilidad de conocer a través de la teoría y la técnica de arte-terapia lo que sucede en un individuo y de qué modo influyen en él su mundo interno y su mundo externo? ¿Cómo no pensar en qué caminos son posibles de utilizar para convertir el arte en terapia y en una terapia adecuada para alcanzar un mayor bienestar emocional y obviamente psíquico, porque las emociones repercuten directamente en lo psicológico? Como objetivo último de toda terapéutica, no tenemos que perder de vista que se apunta a la inclusión del individuo en su ambiente, en su sociedad y en su cultura. Entonces, es a través de las diferentes etapas del arte donde podemos ver cómo fue cambiando la psiquis del ser humano y la civilización. El hombre es un ser social, atravesado por coordenadas epocales. Esto significa que el ser humano no puede desarrollarse plenamente cuando se encuentra aislado. Debe vivir relacionado con otros seres humanos, incluido, insertado y atravesado por una cultura que imponga límites y que instaure legalidades. Las manifestaciones artísticas son manifestaciones del sujeto en mayor o menor relación con su entorno social o sus representaciones internas del mismo. La mostración, digamos, más psicopatológica que podemos encontrar en una persona, pensándolo de este modo, va a ser aquella en la que el individuo se encuentra aislado o muestra estar en una falta de relación o de conexión con el ambiente. Y sobre todo con la cultura, porque cuando hablamos de ambiente no hablamos de algo tan general. Hablamos de la cultura que lo atraviesa a él como parte de una sociedad. Patologías como la esquizofrenia, en las que el individuo se subsume en su mundo autístico, recoge como terapia de primera línea lo que convoca la expresión artística, como modo de comenzar a lanzar redes que permiten anclarse de algún modo al mundo exterior, como puentes o vías regias para su reconexión con la realidad y con los otros. En el Renacimiento, el hombre se expresaba como tormenta e impulso creador. Ya no es Dios el centro del hombre, sino el hombre mismo. Se abre un mundo distinto, donde los homenajes a los dioses se minimizan y empieza a aparecer el hombre en sí. Esto da cuenta de que ya hablamos de un hombre que es consciente de que su yo jamás se repite y de que debe cumplir con su propia ley, siempre en congruencia con la ley en la que está inmerso, con ese mundo que impone ciertas legalidades.
El arte ayuda a saber, a tomar conocimiento de cuál es esa propia ley de cada uno, para que uno pueda cumplirla, y en su sentido más abarcativo, para que uno pueda sanar y encontrar el propio deseo. Con el realismo ya encontramos al hombre y sus problemas sociales, o sea, pasamos de la manifestación que hacían los hombres, de sus sacrificios a los dioses a través de las pinturas rupestres, las danzas totémicas, las pinturas realistas, que en realidad eran realidad, no realismo, a lo que ahora llamamos realismo, que pasa a ser una realidad reflejada casi por una necesidad catártica de todo lo que se vive socialmente. Es una época donde se pasó del renacentismo, tal vez idílico, un poco narcisístico, que pone al hombre en el centro de todo, hacia un realismo en el que ya no es tan sencillo vivir. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿podemos dejar de desvincular o podemos desvincular, dicho de otra manera, al hombre de ser social, de su entorno, de sus necesidades, al tiempo de diagnosticar su situación personal? No. Llegamos entonces al impresionismo. El hombre empieza a manifestar una suerte de captación de las corrientes más bien espirituales. La conciencia estaría ya dotada de voluntad de poder y obraría de manera tal que le permitiera apoderarse del mundo exterior con mayor facilidad. Se pasa a la creencia de que la conciencia pura y la racionalidad son lo único que puede ordenar la realidad como única y verdadera. Después pasamos posteriormente al expresionismo, principalmente que refleja la angustia interna, es totalmente catártico, al surrealismo, donde se desecha la razón y empieza a imperar la imaginación, el futurismo, con postulados como la exaltación de lo sensual, lo nacional, lo guerrero, la adoración de la máquina, todo retratando siempre la realidad en movimiento. El cubismo, que se encierra casi desesperadamente y rechaza toda intervención de los sentidos, llegando finalmente al art brut, de lo que hablábamos al principio del video. También tenemos que acordarnos que está el arte abstracto, donde no hay reminiscencia de objeto, el fauvismo, supremacía del color sobre la forma. Y ya entonces en el siglo XX se reproduce nuestra manera fragmentada de vivir. Una sola cualidad del objeto nos revela todo. Se crean mundos imaginarios, se convierte el objeto en un simple signo y empieza a aparecer el uso o abuso de la metonimia como recurso también para volcar en el arte. No solamente en las cuestiones literarias, me refiero a todo tipo de expresión artística. Digamos que estamos volviendo a las formas puras. La diferencia es que mientras los primitivos hombres lo hacían porque eran sus capacidades, hoy es el resultado de la evolución del hombre, con sus técnicas, su concepción del espacio, decisiones, expresiones, y todo basado en la voluntad de poder absoluta y de la manera en la que cada artista decidió comunicar. Hoy el arte marginal, grafitis, arte callejero, etc., son manifestaciones que el hombre vuelca o intenta volcar para representar lo que no está en el umbral de la conciencia, todo eso que no puede salir de otro modo. Es necesario entonces tomar conciencia de que los seres humanos siempre buscamos la forma de manifestar nuestras emociones. A través de técnicas de arte podemos desenmarañar conflictos, miedos o todo aquello que seguramente se mezcló para encontrar la verdad de cada uno. Es esto, por lo tanto, lo que se pone en juego en una sesión de arteterapia. La verdad de cada sujeto y los recursos con que cuenta. Y lo más importante es que dejando libertad de expresión a cada uno, podremos saber desde dónde partir para trabajar lo que está subyaciendo esa obra. Porque no se trata de un taller artístico, sino de una sesión terapéutica que utiliza como dispositivo o recurso el arte. Bueno, los veo en el próximo video.